Radio Andújar, 92.9 FM. Radio Andújar te ofrece Historia de Andújar, un espacio para dar a conocer el patrimonio, las tradiciones, la historia y la cultura de nuestra ciudad. Historia de Andújar, un espacio presentado y dirigido por Tomás de Jesús Porras los jueves cada 15 días a las 7 de la tarde y a las 12 en redifusión. Puedes seguirlo también en las redes de Radio Andújar y en las redes de Historia de Andújar. Muy buenas tardes y bienvenidos todos de nuevo a este Historia de Andújar de este 5 de febrero, que parece que otra vez vuelve a acompañarnos la lluvia por estos días. Esperemos que esto solo sea para que descargue el cielo y en Semana Santa nos libremos este año, que llevamos una racha de unos añitos que si no nos llueve todos los días, nos llueve uno, nos llueve dos. Antes de nada le quiero dar la bienvenida, ya que lo voy a tener conmigo todo el programa, al invitado de hoy, que es Pedro Palenciano. Muchísimas gracias, Pedro, por venir otra vez. Gracias a ti por traerme a mi llamada. Además, este año que vamos descompasados, porque como no coincidimos en semana, sino que una semana está él con el 12 Campano y otra semana estoy yo, pues bueno, también nos viene mejor a los dos a la hora de llevar los programas, porque muchas veces sabéis que nos complementamos en lo que vamos hablando el uno del otro en los programas y entonces pues así lo podemos hacer mejor. Pues como sabéis, desde esta nueva temporada teníamos diferentes secciones en el programa. Hoy la de noticias os vengo a hablar de lo que os he hablado ya en los anteriores programas, que es del proyecto de la jaula templete que se está realizando para la Virgen de la Cabeza, de la que estamos todavía recaudando no solamente donativos, sino también donativos en plata y demás, para que la gente, el pueblo de Andújar, los devotos, las cofradías que quieran participar en este apasionante proyecto ya de cara al 8º centenario, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Este octubre empieza ya todos los actos con la apertura de la Puerta Santa del santuario de cara al año jubilar que se celebrará también. Y bueno, un proyecto, como os decía, que es diseño de Pedro, que lo tengo aquí, que no hace falta tampoco presentarlo, ¿no? Ya todos sabéis cómo va. Siempre os digo lo mismo, podéis seguir en Instagram y en Facebook, Comisión Jaula Templete, todo junto. Ahí está todo. Ahí está todo volcado y demás, igual que en la página web, que tiene el mismo nombre, el Bizum, que es 12586, ¿vale? El número de Bizum para los donativos. Y luego también tenéis disponible huchas en muchísimos comercios ya, no solamente de Andújar, sino también de la comarca, que se han ido interesando y han ido reclamando esas huchas para colaborar. Tenemos, por ejemplo, la Serviguera, tenemos Bumper, tenemos Mafre de la Corre de la Capuchino, Danubio. Tenemos una barbaridad de comercios que han querido participar para las huchas. De hecho, hicimos una primera tirada de huchas y estamos haciendo ya la segunda, con lo cual cada comercio, cada establecimiento, cada negocio, cada sitio abierto al público que quiera, que por favor se ponga en contacto con nosotros, porque ya podemos dar esta nueva remesa y ojalá podamos hacer una tercera remesa. Eso sería muy buena señal. Lo importante del tema de la hucha es que es un punto de información. No solo es el donativo, que es lo más importante, que por favor colaboren, que echen esas monedas, lo que puedan echarnos allí, ojalá todo es bueno, ¿no? Pero no solo eso, sino que con cada establecimiento tienen esos trísticos donde se puede recoger la información, le pueden informar incluso, porque informamos y damos un pliego de agradecimiento y un pliego de información a cada establecimiento, con lo cual se convierten en puntos de colaboración y en puntos de información. Por eso, además, la gente, cuando vayáis por la calle, no estad atentos, porque veréis que además tienen una pegatina identificativa los comercios que tienen esa hucha, las que se puede ver en rojo el diseño y pone este establecimiento colabora. Sí, establecimiento colaborador del proyecto de la jaula templete. Y luego también para la recogida de plata, que también es muy necesaria para la hechura del proyecto. Hay varias joyerías. Está Migal en la calle San Francisco, está la joyería Joyamar, está Molina en la calle Doctor Montoro, Miguel Reyes de Arjonilla, y también la sede de la Cofradía Matriz, a la que también podéis, además ahora tiene muy buen horario, porque ahora ya abre toda la semana prácticamente, creo que de lunes a jueves, está abierta por las tardes la Real Cofradía, así que podéis acercaros allí con la plata, que ellos la guardarán en los sobres correspondientes,
para que se analice y se pueda utilizar para el templete. Es fundamental. La donación de plata quizás sea lo más importante porque queremos que esta pieza sea en plata de ley como fue la primitiva, ¿no? Entonces, ahora con la situación que tenemos de guerra y de historia, que estamos demasiado en actualidad, pues se convierte en un valor refugio el oro y la plata y está subiendo mucho. Entonces necesitamos esa donación. Y estoy seguro que hay... Bueno, ¿tú te acuerdas de las esclavas que se pusieron de moda en los años... Bueno, hace muchas décadas, que todo el mundo tenía esclavitas y ya nadie quiere poner... Pues qué mejor ocasión de que formaran parte de la Virgen, ¿no? O mucha gente que tiene estas típicas alianzas, que muchas veces yo me acuerdo cuando era joven en el instituto que se regalaban los grupos de amigos, incluso alianzas de plata y demás. Si no se quieren, se pueden también dar para que eso forme parte pues de toda esta gran obra que se quiere realizar en torno a la Virgen de la Cabeza y que sin duda será la pieza estrella del octavo centenario. Y sobre todo, mira, esto es una pieza que se va a recuperar del pasado, que forma parte de la historia de Andújar, y en este programa de historia de Andújar es fundamental, ¿no? Hablar de esa connotación histórica. Pero ya no solo por recuperar esa parte de la historia de nuestra Virgen, de nuestra romería y de nuestra ciudad, que es una recuperación de eso, pero no es solo eso, sino que no hay tantas oportunidades de poder reflejar nuestras devociones físicamente. O sea, hacer una anda de la Virgen o hacer un templetito como este que se va a hacer para que la Virgen esté dentro es muy difícil, no hay tanta oportunidad. Se hacen una cada 2 siglos, una cosa, o por lo menos en esta devoción se ha hecho así. Sí. Entonces, no perdamos la oportunidad de que nuestro nombre, nuestra abuela, de nuestros hijos, que se estén reflejados ahí para siempre. Porque lo que queremos es hacer una pieza de arte que sea lo suficientemente valorable para que perdure siglos. Claro. Es la oportunidad, no dejen pasar la oportunidad de colaborar y de poner su granito, de que digan que su familia, que su hijo, que su abuela, que su madre, que estén reflejados ahí. Es verdad, lo que dice Pedro, que se me ha olvidado decirlo, todos esos nombres irán labrados en la base sobre la que va la Virgen y también las piezas llevarán el nombre de los donantes que participan. Exactamente, se ha hecho una campaña para cada parte del templete donarla, que todavía quedan algunas piezas sin donar. Está yendo muy bien la campaña, está aquí, digamos, un poquito, casi más del 50% ya está donado, con lo cual todavía quedan piezas para poner esos nombres, para poder poner el nombre de aquella abuela. Incluso puede ser que la abuela murió hace ya, pero tú te acuerdas de cómo quería la Virgen tu abuela. Y seguro que te encantaría poner su nombre ahí, que esté para siglos. Claro, para formar parte de la historia, por ejemplo, ¿no? De la Virgen de la Cabeza, de la devoción. O ese niño recién nacido. Claro. Poner el nombre del niño. Es que son cosas muy bonitas. Es que todas estas cosas, si no las tuviéramos, tendríamos que inventarlas. Claro. Porque es que canalizan un montón de sentimientos. Sí, desde luego. Bueno, ya vosotros lo vivisteis más de cerca, por ejemplo, como pasó con las coronas de 2009. Igual. Y demás, que nuevamente se volvió a volcar todo el pueblo de Andújar y toda la devoción en torno a la Virgen de la Cabeza en realizar esas piezas y a lo que se busca también. Y hubo gente que nos decía, ay, qué pena que no pude llegar, que no pude poner el anillo de mi padre, que no pude, que no me enteré, que por favor no dejen pasar la oportunidad. No la dejéis pasar. Pues bueno, ya pasando a la sección de noticias y siguiendo avanzando con el programa, nos metemos ya en lo que es lo tradicional nuestro, que son las efemérides y la anécdota. Hoy os he traído nada más que 2. La primera sería que el próximo 8 de marzo, también Día de la Mujer, se celebra la onomástica de San Juan de Dios. Uh-huh. San Juan de Dios fue un santo hospitalario nacido en Casarrubios del Monte, en Toledo, en 1495 y fallecido en Granada en 1550. Copatrón de Granada y el santo granadino por antonomasia, aunque fuera toledano. Sí. Entre otras cuestiones, a su obra se le atribuye la creación del hospital moderno, es decir, el hospital como centro de cuidados tal y como lo conocemos hoy en día. Siempre que hablamos aquí en Historia de Andújar, cuando hemos hablado de los hospitales, de la calle de los hospitales, pensás que antiguamente un hospital era un salón con cama, sábanas si había suerte, para separar una cama de la otra, y allí te dejaban muchas veces un poquito a la caridad de Dios, y nunca mejor dicho. Sí, pero bueno, no era el único sitio donde cuidaban a los enfermos. Sí, era básicamente el único. Igual que, por ejemplo, en el caso que además está relacionado indirectamente con el Hospital de San Juan de Dios, igual que en el caso de Valencia, tenemos con la Virgen de los Desamparados el inicio de lo que sea el primer hospital de salud mental
de lunáticos, locos y desamparados, que era como lo fundó el padre Jofré, que era el que crea todo eso. En el caso de Granada tenemos la creación del Hospital Moderno, un hospital en el que se atendía a la gente. Pero bueno, San Juan de Dios, después de toda una vida dedicada a atender a los pobres y pedigüeños, el 8 de marzo de 1550, a los 55 años, murió en Granada, víctima de una pulmonía, consecuencia de haberse tirado al río Genil para salvar a un joven que, aprovechando la crecida del río, había ido para recoger leña, pero se cayó en medio de la corriente, y en ese trance de agua, pues el santo se tiró para intentar evitar que se ahogara. Murió en un sitio también muy emblemático de Granada, que es la Casa de los Pisa, que hoy en día es la Casa Museo de San Juan de Dios, y en el que además tienen la habitación donde murió, y una escultura que reproduce el momento, ¿no?, de la expiración de San Juan de Dios, que cuentan pues que él, esa habitación tenía acceso a la capilla privada del palacio, y en un momento de la noche, cuando él presintió que le venía la muerte, se puso de pie, cogió el crucifijo, lo abrazó y se quedó con el rigor mortis, arrodillado, abrazado al crucifijo, que de hecho es la iconografía más frecuente de San Juan de Dios, que es muerto, literalmente muerto de rodillas, pero con el crucifijo abrazado. Hay también un ejemplo muy bueno de Jacinto Higuera en el Museo de Jaén, magnífico, y bueno, esa sería la iconografía base. Luego se creó otra iconografía, que es la famosa anécdota de cuando ardió el Hospital Real de Granada, en la que él empezó a descender a los enfermos, que eso también le valió el hecho de ser el patrón de los bomberos de Granada, porque evitó que los enfermos se quemaran dentro del Hospital Real. Fue beatificado por el Papa Urbano VIII el 1 de septiembre de 1630 y canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690. Y como digo, fue nombrado patrón de los hospitales, de los enfermos, y a la vez el escopatrón de Granada y de los bomberos. Fijaros, y es curioso que la Orden de San Juan de Dios sigue dedicándose a los hospitales. Sigue dedicándose a los hospitales, y además el símbolo de la Orden de San Juan de Dios, que es la granada con la cruz hincada. Eso también viene de la tradición que dice que cuando San Juan de Dios, harto de la ciudad de Granada, se fue, un ángel se le apareció y le dijo: vuelve, porque Granada será tu cruz. Y de ahí viene el símbolo de la orden y del propio santo, que es la granada con la cruz. Ya viniéndonos más... Bueno, por aclarar también un poquito, San Juan de Dios fue enterrado en el convento de la Victoria de Granada, lo que hoy en día se conoce como el Carmen de los Mínimos, en el año 1550, y sus restos permanecieron allí hasta el 28 de noviembre de 1664, cuando los hermanos de su orden lo trasladaron a la iglesia del Hospital de San Juan de Dios para darle cristiana sepultura en ese lugar, hasta que en 1757 un nuevo traslado tuvo lugar al ser construida la basílica que lleva su nombre, en cuyo camarín reposan sus restos, que siempre os recomiendo cosas. Si vais a Granada, por favor, entrar a la Basílica de San Juan de Dios. Yo creo que es una de las obras de arte de Andalucía más importantes. Y es donde el barroco alcanza otra dimensión, porque es una auténtica... Mira que Granada tiene muy buenos ejemplos del barroco, el camarín de la Virgen del Rosario en Santo Domingo, la Basílica de las Angustias, la Basílica de las Angustias, que es otra locura y demás, pero lo de San Juan de Dios es otra cosa. Otro mundo. Es otro mundo, o sea, ya no solamente el propio camarín con la urna, que es un completo relicario con reliquias de todos los santos habido y por haber, la propia decoración. Además, precisamente ayer se me ha ido el nombre completamente del hombre que además lo entrevisté aquí en el programa en la primera temporada, que es profesor de la Universidad de Granada, ha hecho un libro hablando de las pinturas de la Basílica de San Juan de Dios, que se presentó ayer en la propia Basílica, porque habla de los poderes curativos de las pinturas de la Basílica de San Juan de Dios, porque el programa iconográfico versa en torno a cómo Dios cura a los enfermos y demás. Una obra que seguro que, conociendo al autor, será muy interesante, y que espero poder traerlo para hablar un poquito de todo ese programa iconográfico plenamente barroco. Ya viniéndolo un poquito más para acá, 68 años después de la muerte del santo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se establece en Andújar en 1618. Esta fundación se llevó a cabo por Fray Miguel Gomar, que funda el convento hospital de Nuestra Señora de la Caridad, que además se sabe que este edificio ya remonta a su existencia en 1563, es decir, como pasa con otras órdenes cuando llegan a la ciudad, y es que cogen edificios religiosos previos que ya tenían uso como hospital o
o como centro devocional, y lo que hacen pues bueno, Cambiarlo. lo readaptan a su... También lo que siempre explicamos aquí, no os penséis que cuando se habla de fundaciones de conventos ya llegaban con la iglesia hecha y con todo montado. Muchas veces, por ejemplo, cuando unas monjas montaban un convento era probablemente porque alguna familia de dinero donaba una casa y entonces pues se adaptaba de primera la casa a lo que se podía. Pues el gran salón, la capilla, el patio de la casa pues se utilizaba de claustro, las habitaciones de celda, la cocina, se hacía un pequeño refectorio y luego poco a poco, conforme se iban consiguiendo fondos, se iba aumentando. Y ya pues construyendo una iglesia y demás, que todo no era... Había órdenes que sí eran más potentes, pero muchas... Pero luego conseguían el apoyo de nobles, Sí. de familias poderosas que iban construyendo. Por eso las órdenes religiosas siempre tenían esas iglesias y esos conventos que eran los más fastuosos siempre. Más que las propias parroquias. Más que las propias parroquias. Por eso digo, por ese apoyo que le daban esas familias con dinero que apoyaban. En el caso, por ejemplo, de las órdenes masculinas, porque la mayoría de sus clérigos acababan siendo confesores de familias nobles. Míralo. ¿Qué hacían? Compraban capillas dentro del convento que iban también. enriqueciendo. En el caso de los conventos femeninos, muchas familias nobles, hijas o viudas, acababan ingresando o profesando como religiosas. ¿Qué pasaba? Todo eso iba nutriendo de fondo al convento, que les permitía, pues como hemos dicho, el propio convento de San Juan de Dios de Granada, pues crear esa obra fastuosa de arte. El templo, como decía, de finales del 17 y se inauguró en 1698, el mismo día de San Juan de Dios, es decir, el 8 de marzo, con solemne procesión de traslado del Santísimo Sacramento a la nueva iglesia, con presencia del concejo de la ciudad. Es mucha la documentación de la orden que nos hace deducir que la dedicación del hospital estaba hecha a Nuestra Señora de la Caridad, del que tomó nombre la cofradía que la que él radicaba, que es el germen de la Hermandad de las Angustias, que en origen sería Venerable Hermandad de la Santa Caridad y Salud de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que no es de extrañar que la imagen que presidía el camarín de la iglesia sería esta Virgen de la Caridad. Que no sería una Virgen de la Angustia como estamos acostumbrados. No, la Virgen de la Angustia ahora un poquito más adelante, el hospital, bueno, sufrió una serie de reformas en el siglo XVII y mediados del XVIII, y su iglesia, que es de planta de salón, con sacristía tras el retablo mayor y bajo el camarín, que hoy en día ocupa la Virgen de las Angustias. Se sabe que el retablo que ocupaba la Virgen de las Angustias era el lateral que hoy en día ocupa la Virgen de los Desamparados, que trajeron las madres de San José, las que rigen actualmente el convento. Probablemente esta devoción a Nuestra Señora de la Caridad decaería sobre todo a partir del siglo XVIII. De esto ha hablado mucho también Maudilio Moreno. ¿Cómo sería esa Virgen de la Caridad? Pues eso es una cosa que todavía se discute, si sería una Virgen de Gloria, que sería lo más probable, una imagen de Gloria más que una imagen de una dolorosa. Sería una imagen de una Virgen de Gloria probablemente con el niño, que sería más o menos como estaría la iconografía. Sea como fuere, cuando ya la devoción a la Virgen de la Angustia, que como no puede ser de otra manera, trae aquí la Orden de San Juan de Dios, eso es el tema. Viniendo de Granada, pues la traen aquí también a Andújar, pues con el paso de los siglos, sobre todo a partir del siglo XVIII, pues la imagen acabaría presidiendo la iglesia del convento. Una imagen muy curiosa, además de una iconografía muy compleja, porque si nos remitimos a lo que es la Virgen de las Angustias de Granada, se sabe que primeramente a lo que se le dio culto fue a un cuadro, luego pasó a ser una imagen de la Virgen genuflesa a los pies de la cruz, a la que tiempo después se le añadió delante un Cristo muerto encima de una especie de camilla o de altar. Es verdad que aquí entra una iconografía muy compleja y de que la propia iglesia se ha querido deshacer con el paso de los siglos por los problemas que le provocaba, que era la Virgen sacerdotisa, es decir, la Virgen oficiando, en definitiva, el sacrificio máximo que va ofreciendo a su hijo muerto. Por eso cobra sentido en la iconografía de la Virgen de la Angustia de Granada esa mesa de altar. O sea, no es que parece que es la falda o las piernas. No. Es una mesa de altar. De hecho, además, por eso la propia Virgen y el sacrificio, no está sujetando al Señor, claro, sino que está con las manos arriba, puestas delante. Lo que pasa es que con el paso de los siglos se fue cubriendo con el manto de la Virgen, y aparte también una cosa muy curiosa, que se fue velando al Señor. De hecho, todo el que vea fotos antiguas de la Virgen de las Angustias de Granada verá que al Cristo apenas se le veía la cabeza y una de las manos, porque permanecía completamente velado delante de la imagen de la Virgen. Pues toda esa iconografía se trae aquí a Andújar y se realiza esta imagen
que es verdad que es de escuela granadina, de mediados finales del 18. El que más dudas presenta es el Cristo, porque es bastante irregular. Anterior. Se piensa que es anterior, pero es verdad que las calidades son muy distintas. Muy distintas. La calidad que tiene la cabeza de la imagen no tiene nada que ver con el cuerpo. También probablemente, no solamente a que fuese de dos manos distintas, sino también a que era una imagen que estaba hecha para estar cubierta. Claro. Que con simplemente esbozar un cuerpo era suficiente. Probablemente de ahí venga pues ese tratamiento, digamos, más pobre de la anatomía que tiene la imagen. Gracias a Dios esta imagen se salva de la guerra, la famosa esta de que fue tapiada para preservarla junto con otras piezas artísticas de la ciudad, y como lleva haciendo pues desde que existe su hermandad hace 300 años, sale a las 6 de la tarde del Viernes Santo. Una hermandad que se sabe que en origen no procesionaba por las calles, sino que hacía una procesión claustral por el claustro del convento, hasta que ya posteriormente, ya bien entrado el siglo XIX, empieza a procesionar exteriormente, es decir, empieza a salir por las calles de la ciudad. Además, una imagen que ha conservado una estética más o menos similar con el paso de los siglos, que conserva grandes piezas de bordado, entre ellas el manto de salida. El manto es una joya. Yo tuve oportunidad de verlo hace un año o dos, no me acuerdo, que estuvimos viéndolo muy de cerca, y os aseguro que tiene unos bordados que a mí me sorprendieron una barbaridad, porque no son los típicos bordados de técnicas más sevillanas que se expandieron por toda Andalucía, vamos a ser realistas, ¿no? Que no eran técnicas sevillanas, fueron técnicas que se hacían en toda Andalucía, los conventos, pero esto no, esto tiene pinta de ser incluso de arriba de los talleres del Palacio de la Casa Real y todo esto, porque hay unas puntadas muy raras que yo solo he visto en piezas que hay en Arjona, de los Santos de Arjona, esa casulla tan magnífica que tiene su autoría, y pues tiene connotaciones parecidas, tiene algunas pero más elevadas, o sea, estamos hablando de unas piezas, no tienen un diseño muy elaborado, sí, porque es repetitivo, porque escoge como un esquema de dibujo y se va repitiendo, pero la calidad que tienen esas puntadas y todo esto, para mí me resultó súper original, era increíblemente bueno, y está hecho en un terciopelo de seda que es magnífico. Que ya quisiera más de una. Claro, es que muchas veces hay muchas hermandades que sus piezas textiles dicen, es que está roído y todo esto. Digo, está roído y todo esto porque es de seda. Es que muchas veces valen más esas telas de seda que los propios bordados. Claro. En este caso no, porque los bordados son de una categoría increíble. Pero el manto es de seda, de verdad. No tenemos tantas cosas que sean de buen paño, como se decía en la crónica antigua, del buen paño. Se refería a ese terciopelo de seda. Pero para que nos entiendan la gente que nos escucha, ese terciopelo de seda ahora, comprarlo ahora, puede costar el metro sobre los 1.500 euros el metro. Claro. Digo, para que valoramos las cosas que vemos en nuestra Semana Santa. Por eso conserva ese manto, una saya blanca también bordada en oro, que es la que suele hacer juego siempre con ese. Sí, con pero ese manto. no corresponde al mismo taller. No corresponde al mismo taller, pero históricamente la que ha llevado puesta siempre, desde que tiene las dos piezas. Luego conserva la corona de salida, luego tiene otra antigua. También muy peculiar. Muy peculiar. Otra también antigua, solo de canasto, que no se la ponen nunca, que deberían ponérsela. El corazón. El corazón traspasado que procesiona, y luego, bueno. La Virgen la pudimos ver el otro día en Besamano y es algo que sorprende, porque es verdad que con la restauración que hizo Bernal, la Virgen estaba antes, repintado totalmente plana. Sí, se sabe que la imagen, la policromía que tenía hasta que la restauró Bernal era de Vasallo Parodi, que la interviene probablemente cuando viene a Andújar a realizar los monolitos del santuario antes de la Guerra Civil. Probablemente se le pide que intervenga la imagen de la Virgen, y de una policromía que desvirtuaba bastante las calidades propias que tiene la talla en sí en madera de la Virgen. Y con esa restauración lo que se hizo fue recuperar parte de esa policromía que estaba debajo de la que le dio Vasallo Parodi, que, como decía, era muy plana, y además por la propia calidad de la policromía en los últimos años, y ahí hay fotografías, la Virgen se había puesto como verdosa, claro, de un color había girado el tono y demás. Siguiendo con la historia del convento de San Juan de Dios, la iglesia conserva el mejor y prácticamente el único ejemplo de retablística barroca que ha llegado a nuestros días en la ciudad, junto con los poquitos restos que quedan del retablo de las Trinitarias, que sería la parte superior, y poco más. En una de las y el retablo un poco de Santa María, que era el de San Francisco, ¿no? Sí, queda un poco totalmente desvirtuado, pero es más manierista que barroco plenamente ese retablo. En una de las calles del retablo mayor, que puede que estuviese construido en torno a 1730, presenta varias dudas a la historiografía este retablo.
Primero porque el retablo no encaja en el hueco de la iglesia, es decir, se le tuvo que construir un arco que se ve en la parte superior con una serie de acantos para encajarlo. Entonces la historiografía aquí tiene dos dudas, una de dos. Que cuando se construye el camarín se adelanta el retablo y se le tiene que encajar para poder albergar ese camarín magnífico también barroco, muy cerca de la estera de Tomás Jerónimo de Pedraja, que trabajó en nuestra ciudad, pero también cabe la duda, como en su momento defendió la historiadora ya fallecida Luz Dulierte, de que puede que los retablos que vemos en la iglesia de San Juan de Dios provengan de otro templo desamortizado, por una sencilla razón, porque en ningún retablo aparece el escudo de la Orden de San Juan de Dios, y eso es muy extraño. Claro. En ningún retablo hay alusión alguna a la propia orden. Y de hecho, si nos fijamos en el retablo mayor, en los lados del camarín está San Rafael y al otro lado está San Juan de Dios. Pero no encajan en el hueco, están puestas delante del hueco porque no encajan en el hueco que deberían ocupar las imágenes que habría ahí. Claro. Además de que se sabe que el templo tenía un retablo lateral dedicado a la imagen de San Rafael. Entonces cabría la duda de si en un momento dado, esto es lo típico, cuando se cierran tantos conventos tras la desamortización, si se va cogiendo y dicen, pues mira, aquí hay un lote de retablos, y antes de que, si los retablos, como pasaba muchas veces de San Juan de Dios, estaban muy viejos, estaban feos y demás, dijeron, pues nos traemos esto y lo colocamos aquí. Sí. También se sabe, por ejemplo, que uno de los retablos, aunque no se sabe exactamente cuál, es el primitivo retablo que había en el ayuntamiento dedicado a la Virgen de la Cabeza. El ayuntamiento tenía un pequeño oratorio, que era muy normal antiguamente en las casas consistoriales, dedicado a la Virgen de la Cabeza, y se sabe que el ayuntamiento lo traslada allí ya en el siglo XIX. Habría que ver cuál de ellos podría ser. Es verdad que todos estos retablos están faltos de un estudio pormenorizado, ya no solamente documental, sino también de analizar la iconografía que presentan, las pinturas que presentan algunos de estos retablos, que, como decía, hoy en día también están algo desvirtuados, porque el que ocupaba la Virgen de la Angustia hoy en día lo ocupa la Virgen de los Desamparados, y el otro que está justo enfrente hoy en día lo ocupa San José de la Montaña. También hay que hablar del magnífico San Juan de Dios vestidero que hay en otro de los retablos laterales, de escuela granadina, además de un sabor de finales del 18 magnífico, que también merece un estudio más pormenorizado para ver esa imagen de dónde proviene y cuál podría ser su posible autoría. También hay que destacar el magnífico crucificado que hay en el coro, que es verdad que sé que la Hermandad de la Angustia lleva un tiempo queriéndolo restaurar, porque es una imagen muy buena, lo que pasa es que está repolicromada de tal manera que parece hasta mala. Pero Claro. es que es una imagen que, analizada de cerca, es una imagen que puede que el día que esa imagen se restaure, Andújar se quede un poquito pata abajo de ver lo que ha descubierto que tiene en el convento de la Orden de San Juan de Dios. Y ya por ir terminando con esta parte, en diciembre de 1820 es suspendido el convento, expulsándose un poco después a los pocos monjes que quedaban. Ya de por sí la orden a esa fecha había llegado muy mermada en la ciudad, había muy pocos religiosos de San Juan de Dios. El 18 de junio de 1838, el prior de San Miguel solicita que no se derribe la iglesia al ayuntamiento. Posteriormente el propio ayuntamiento le contesta que no la va a derribar porque es de su propiedad. O sea, el prior se corrió como el rumor, el bulo que diríamos hoy en día, de que querían tirar el convento de San Juan de Dios. Entonces el prior de San Miguel escribe y el ayuntamiento le contesta que no, que como es de su propiedad no lo va a tirar, que eso no pasó con otros conventos de la ciudad, pero bueno, es lo que es eso. Posteriormente en él se estableció el Colegio de Gramática Castellana, Latina y Francesa, donde además se daban estudios de filosofía, botánica, religión y urbanidad, siendo trasladado en esa misma fecha, como he dicho antes, a la iglesia el retablo que el ayuntamiento tenía dedicado a la Virgen de la Cabeza. Habría que ver cuál de esos retablos de ahí Pero puede ser uno de los que exista. puede ser uno de los que existe actualmente. En estos años del siglo XIX, la vida de la Hermandad de la Angustia también se vio afectada por el propio cierre del convento, no teniendo en aquellos años apenas nada la cofradía. De hecho, se sabe, esto también lo habla Maudilio Moreno, de que en 1876 a la Hermandad de la Vera Cruz la que le presta el antiguo paso del Nazareno para que puedan procesionar a la imagen de la Virgen de la Angustia, porque la Hermandad no tenía ni paso siquiera en el que sacar a la Virgen. Y ya en 1885 será cuando el ayuntamiento le dé la propiedad
a las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, para que en ellos la Beata Petra de San José establezca lo que hoy en día entendemos como el asilo, que es como se le ha llamado de toda la vida, para dedicarlo a la atención de gente mayor. La Beata Petra de San José en vida fundó 8 conventos: Málaga, Ronda, Gibraltar, Martos, Andújar, Valencia, Álora, Vélez, Barcelona y Arriate. Son los 8 conventos primeros de la orden. Hoy en día tienen muchísimos más, incluido el Santuario de San José de la Montaña en Barcelona y otros muchos. Además, una orden muy vinculada a la Virgen de los Desamparados de Valencia, de la que cogen también parte del nombre. Sea como fuere, pues es una auténtica joya que se ha conservado gracias a Dios y a la Divina Providencia en nuestra ciudad, y que es verdad que adolece de tener un horario de visita más amplio. Sí, no, es verdad que con el COVID, y evidentemente las monjas muy cuidadosas como deben ser con los enfermos, pues estuvo cerrado mucho tiempo, porque evidentemente para evitar los contagios a la gente que reside en el interior. Pero sí es verdad que afortunadamente ahora en estos últimos días, durante la Cuaresma, está abierto a partir de las 9:30, porque tiene misa de 10 de la mañana. Todos los que paséis por la calle Ollería, se os podéis asomar, aunque sea para verlo. Ya si os queréis quedar a la misa, eso entra dentro de cada uno, pero entrar a verlo porque es una joya. Y además estos días, desde que acabó el besamano de las Angustias, la Virgen está puesta abajo en el altar y se puede ver también esta joya muy de cerca. Además, a las monjas le dice: hermana, me puedo acercar, madre, me puedo acercar, y te puedo acercar a ver a la Virgen de cerca y no hay ningún problema. Siguiendo con la otra efeméride que os traía hoy, el 10 de marzo de 1953 fallecía en Granada, hoy no nos vamos de Granada, el escultor José Navas Parejo Pérez, autor, entre otras muchas imágenes, de la Virgen de la actual imagen de la Virgen de la Cabeza. Este artista había nacido en Álora, en Málaga, el 22 de octubre de 1883, y a su mano y su taller se deben algunas de las imágenes devocionales más populares de Andalucía. Es verdad que, sobre todo, la obra de Navas Parejo, cuando sufre un boom enorme, como le pasa pues, a Castillo Lastrucci y a otros muchos, será tras la Guerra Civil Española, cuando hay que reponer tanta cantidad de imagen que se había perdido. Dentro de ese contexto entra la propia imagen de la Virgen de la Cabeza. Además, un taller que era como estos talleres antiguos, los que trabajaba toda la familia. Pero no solo eso, sino que consiguió ese taller, no era un taller normal, era una gran industria de reposición de todo el arte sacro que hacía falta reponer después de la Guerra Civil. Además, lo he traído aquí, mira, su hijo José se dedicaba a la escultura, su hijo Emilio era el Relaciones Públicas, su hijo Enrique hacía los proyectos y la orfebrería, y su hijo Luis el dorado y la policromía. Pero básicamente te da a entender lo grande que era el taller. Tenía sucursales incluso, sí. Pero es que era un macro taller, o sea, es que salía de allí una cantidad ingente de obras. Era como, a ver, la gente a grosso modo lo que más conoce son los talleres de Olot, los talleres que trabajaban casi a modo fabril. Una cosa parecida. Claro, y pues aquí pasaba exactamente, mira, un taller enorme. Parecido a Castillo Lastrucci, como claro, como le pasó a Castillo Lastrucci. De hecho, tanto Castillo Lastrucci como Navas Parejo, una vez muertos, sus talleres siguieron funcionando bastantes años después. Eran empresas. Claro, eran empresas al final, empresas familiares en muchos casos. Y bueno, y claro, pues surtía toda esa gran cantidad de arte sacro que hacía falta reponer tras la guerra. Aquí ni más ni menos se compraban casi como en paquetes completos. Aquí hace la Virgen, el altar, las imágenes del altar, y hace el trono procesional. La orfebrería. La orfebrería correspondiente al altar, o sea, lo hace todo. Lo hacían todo. O sea, tú comprabas el paquete entero y te lo hacían y te lo llevaban a... Yo imagino que si hacía falta bordados también conseguirían los bordados. Pues casi que seguro que lo conseguirían. Sí. Además, un taller que sirvió también de aprendizaje a muchos artistas que vinieron después. Fue una escuela, aparte de la propia vinculación que tuvo Navas Parejo con la Escuela Taller de Granada, su propio taller sirvió de escuela. Por ejemplo, José Gabriel Martín Simón, que trabajó con él y, entre otras cosas, realizó parte de la reja del santuario, y José Gabriel Martín Simón, el que hizo el cautivo de Málaga. Fijaros las interconexiones. Antonio Cano Correa, que será uno de los grandes escultores de monumentos que dará el siglo XX en España. A él se deben el monumento a Alonso Cano en Granada, el monumento a Juan Sebastián Elcano de Sevilla. Será un gran escultor monumentalista. Luego tenemos a Carmen Jiménez, que será catedrática de la Universidad de Granada y una de las grandes mujeres escultoras del siglo XX español. O a Benito Barbero Medina, que es el padre de Barbero Gor, del padre de los Barbero Gor, ¿no? Que será pues también otro de los escultores que pues
a raíz de esa escuela granadina del siglo XX, pues seguirán trabajando, que muchas veces cuesta hasta diferenciar la obra, por ejemplo, en el caso de Barbero Medina, cuesta muchas veces diferenciar qué hacía él y qué hacía Navas Parejo, porque como hacía mucho, ¿no? obras muy parecidas en cuanto a escuela granadina inspirada en José de Mora, Alonso Cano y demás. Pero Navas Parejo no se parecía tanto a la escuela granadina, ¿no? Pero es que hubo Tiene un momento, connotaciones. claro, él empezó a coger connotaciones en la escuela granadina cuando empezó a reponer imágenes que se habían perdido. Claro. Porque había imágenes, por ejemplo, en todo el caso de Álora, que casi todo lo que había allí era de José de Mora y lo que pedían eran réplicas. Claro. Entonces al final pues esa propia... Va entrando. Claro, es verdad que el máximo exponente de esta estética será Domingo Sánchez Mesa, Claro. que nunca la abandonará y hará magníficas piezas cogiendo toda esa escuela de José de Mora. Pero es verdad que el primero que la trabaja más plenamente ya en el siglo XX será José Navas Parejo. Y como decía, pues su gran pieza a nivel devocional será la Virgen de la Cabeza, aunque tendrá otras muchísimas, aquí cerquita la Virgen de los Dolores de Arjona, hará muchas, no lo conocía y buscando información, la Virgen de la Bella de Lepe, porque la Virgen de la Bella de Lepe no se pierde completamente, sino que durante la guerra le producen daños, y quien le reconstruye la fisonomía es el propio Navas Parejo, porque la guerra le pilla en Lepe, las cosas de la vida y de los momentos azarosos de la vida. Y Los Dolores de la Carolina, una dolorosa también de Navas Parejo. de Navas Parejo, muy interesante también. Por aquí había traído algunas imágenes de él, pero bueno, vamos a ir ya dando paso al descanso, porque ya no hemos pasado de la media hora. Como sabéis, en estos 3 programas previos a la Semana Santa, en el que nos encontramos en el segundo, pues vamos a decir que son especiales de Semana Santa. En el primero hablamos de escultura y de imaginería. En este he traído a Pedro, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte, para hablar de los artesanos del arte sacro. Y bueno, este descanso lo vamos a dar con una marcha que se titula Virgen del Valle, que fue escrita por Vicente Gómez Zarzuela y estrenada en 1898. Este músico y compositor sevillano es conocido por la gran cantidad de piezas musicales de temática religiosa que compuso a lo largo de su vida. Era una personalidad importante de la Sevilla de finales del XIX y principios del XX, además de un músico contrastado y sobre todo un gran devoto de la Hermandad del Valle, a la que pertenecía desde 1888. Y lo que es curioso de esta pieza es que, aunque se llame Virgen del Valle, no está dedicada a la Virgen del Valle, sino que toda esta pieza está dedicada su dedicación surge el 8 de noviembre de 1897, y es que un barco de vapor llamado Aznalfarache zarpó del muelle del Barranco en dirección a Sevilla procedente del Coto de Doñana. Se dice que al zarpar se oía el gran jolgorio de los tripulantes que hacían cánticos acompañados de un acordeón. A bordo se encontraban varias personas conocidas de la burguesía de Sevilla y de la clase medio alta de la sociedad sevillana. Pero a las 5 y 9 minutos de la madrugada del viaje se convirtió en una tragedia. El barco de vapor colisionó contra el buque pesado llamado Torre del Oro, que hacía la ruta Sevilla-Marsella. El Aznalfarache se hundió en el Guadalquivir y en el accidente fallecieron 20 personas entre tripulación y tripulantes. Y entre ellas se encontraba Alberto Barrau, hijo del ingeniero Leoncio Barrau, que era íntimo amigo del compositor de la pieza, y entonces y también era hermano de la Hermandad del Valle, y era embargado por la pena que le provocó la muerte de uno de sus mejores amigos, compuso esta magnífica pieza, que es un santo y seña de la Semana Santa de Sevilla y de la propia Hermandad del Valle. Así que si queréis os dejamos con esta pieza y volvemos en un momento.
Bueno, pues había escuchado esta magnífica pieza, como decíamos, una Ya obra huele a cumbre. Semana Santa. Ya huele a Esto huele Semana a incienso. Santa. Tenemos que haber puesto aquí el humo, que volara por aquí. Así, sí, porque yo en el trabajo no puedo porque hay detectores de humo, pero aquí no sé si Yo tampoco, tiene. fíjate, en mi trabajo tampoco Claro, puedo poner tampoco incienso puede. y me dedico a la Semana Santa. Bueno, pues como decía en esta segunda parte, tenemos aquí a Pedro Palenciano, bordador de aquí de nuestra ciudad y también presidente de la Asociación Jiennense de Arte Sacro. Y bueno, quería traerle un poquito para hablar de cómo todo este tema del arte sacro pues está poco a poco, bueno, es algo que viene intrínsecamente al pueblo andaluz, vamos a decirlo así, pero se está convirtiendo en un sector estratégico para Andalucía, de creación de empleo y aparte también bueno, de pues, toda esa raíz que tenemos nosotros, ¿no? De promocionar pues nuestro arte. Primero, un poquito por preguntar, ¿qué estrenos de tu taller veremos esta Semana Santa a nivel andaluz? Pues yo he terminado ya por fin, que llevamos un año y pico con ella, una toca para la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de la Borriquita de Huelva. La estrenamos ya hace 2 semanas, creo, se la llevan hace un poquito más, y ya continuamos con el manto que tenemos que entregar para el 2028. También para la misma Virgen. Para la misma Virgen. Virgen de ¿sabes? los... Eso es lo que tenemos en el taller de bordado. Luego, a nivel de diseño y todo esto, sí tengo muchos más proyectos que se van haciendo más rápidamente, porque hay algunos ya... Eso no se pueden decir tanto. Claro, eso está. Porque son más complicados, porque son las hermandades, son más celosas de su estreno de ese tiempo. Entonces, cuando se presenta es cuando yo puedo decirlo, ¿no? Cuando se han presentado ya. De hecho, creo que he hecho una cosa para Jerez que ni siquiera se ha presentado todavía. Claro. Que no voy a decir lo que es, ¿no? Que la terminé hace varias semanas también. Y bueno, he hecho también una cosa para la Virgen del Mar de Almería. Hemos hecho también un manto de diseño también. Y tengo un palio también para otra, que es el que no puedo deciros. Y hay algunas cosas más, ¿no? Aquí, pero bueno. en el tema de, sobre todo el diseño para hermandades, sabéis que juega mucho el tema exclusiva y Sí. y aparte, hasta que la hermandad no lo publica, pues bueno, Claro. hay que esperarse un poquito para hablar de Exactamente. ello. Como decíamos, el arte sacro pues se ha convertido en un sector estratégico para Andalucía en general. Además, de hecho, en los últimos tiempos la Junta de Andalucía está incentivando y favoreciendo, ¿no? Todo el tema del arte sacro. No solamente a los que lo hacen, sino también, por ejemplo, con todo el tema que ya hablaremos en otra ocasión de la restauración de arte sacro y demás. Lo que has dicho tú del sector estratégico se ha convertido en un sector estratégico a muchos niveles, porque es verdad que los que construimos ese arte sacro, los que desarrollamos las obras nuevas de arte sacro, construimos la Semana Santa y todas las tradiciones populares, no solo Semana Santa, sino toda la gloria, todas las cosas. Y eso hace tiene un movimiento turístico, de muchísima economía alrededor de todo esto. Pero lo que has dicho, el tema de la restauración ya traspasa incluso todo esto, porque eso ya la restauración del patrimonio sacro de Andalucía es tan importante y tenemos tanto. Como estaba diciendo, todo el programa hemos hablado del San Juan de Tío, de las piezas de arte. Es que estamos hablando de que el arte sacro engloba no solo la construcción de nuevas piezas, sino la restauración también de todo eso. Y entonces engloba pues, un sector, yo creo que es una de las cosas que más nos caracterizan en Andalucía. Claro, por ejemplo, fijaros, en el caso de la Asociación Jiennense de Arte Sacro, ¿cuántos miembros, cuántos artistas la componen actualmente o cuántos talleres? Pues mira, para el poco tiempo que llevamos, que empezamos el año pasado, ¿te acuerdas que me trajiste también a Historia de Andújar hablando de la asociación? Porque estábamos construyéndola prácticamente. La hicimos aquí en Andújar porque estábamos 10 artesanos de arte sacro aquí en Andújar, porque con marcas como Manuel López, el escultor, o Bellido, el de la fábrica de cera, que tienen varias cartas de artesanos dentro de su fábrica, Capilla, la orfebrería, Juan Carlos de la talla, Pedro López la cerámica, bueno, tenemos bastantes más, ¿no? Restauradores también, como José Luis Ojeda y Encarni. O sea, tenemos dentro de Andújar, pues teníamos 10 y hemos sido los fundadores de esta asociación. Pero ya hoy día, ya creo que ya llegamos a los 20 de toda la provincia. Y todavía lo que pretendemos es que dentro de otro año pues se duplique también, porque hay muchos todavía artesanos que se dedican a la Semana Santa y al arte sacro en toda la provincia de Jaén. Entonces tenemos que ser unos representantes de todo ello y acercarnos y juntarnos pues con todo el movimiento asociativo que hay en toda Andalucía. Y en eso sí estamos muy conectados. Tenemos un grupo de presidentes con las asociaciones que hay, que son evidentemente la de Sevilla, que es la que ha construido este movimiento alrededor del arte sacro, y tenemos que darle las gracias siempre a ellos, a la Asociación de Sevilla, y Paquili a la cabeza, que es el presidente, el bordador de Sevilla.
que ha conseguido ese movimiento asociativo y ha conseguido que en todos los ámbitos políticos y todos los ámbitos de la cultura, de todo esto, pues se le ponga en valor esa palabra de arte sacro. Que se le empieza a tener en cuenta también. Que se empieza a tener en cuenta. Que muchas veces digo que habría que pensarla, eso de arte sacro, porque no solo nos dedicamos al arte sacro. Yo creo que es un arte pues decorativo, un arte suntuoso, no lo sé cómo describirlo, pero hay que elevarlo un poco más y estamos en ello. Eso nos ha abierto la puerta, como yo te decía, a todas las asociaciones, que estamos, la Asociación de Sevilla a la cabeza, la primera, después creo que se hizo la de Cádiz, que fue la segunda, después se hizo la de Córdoba, después se hizo la de Jaén y después entre todos ya hemos fomentado la de Huelva. Y ahora estamos intentando fomentar, como un trabajo que nos está costando bastante, pero estamos, sobre todo de aquí, nosotros de aquí de Jaén estamos apoyando mucho la creación de la asociación en Granada y la asociación en Málaga. En Almería es bastante más difícil, puesto que no hay tantos artesanos allí, hay muy pocos, estamos en contacto con uno, pero nuestra intención es crear ya, y vamos a dar los primeros pasos muy prontamente, de esa Federación Andaluza de Asociaciones de Arte Sacro. ¿Para qué? Pues para que toda Andalucía se vea reflejada en una sola voz. Y sobre todo reforzar la marca Andalucía en este sector. Además, como tú decías, un sector circular que afecta a todo, porque es decir, para la propia... O sea, la Semana Santa, el turismo, en definitiva, todo eso, si no hay quien lo genere, no tiene continuidad ninguna. Si no hay quien lo restaure, no tiene continuidad ninguna. Entonces, al final, claro, es una forma de fomentarlo. Y es un problema porque tenemos ciertos problemas en la continuidad. Tenemos un problema generacional, estamos hablando de oficios que son muy difíciles de aprender, son oficios que cuestan muchas horas de aprendizaje. Y quizás también con la inmediatez que exigen los tiempos de ahora. Bueno, oficios sí, que necesitan mucho tiempo, que también... Sí. Pero claro, es que es lo que necesitan. Esos oficios, es lo que tú dices, necesitan mucha experiencia y también mucho tiempo para realizar ciertas piezas. Eso es una batalla que tenemos. Claro, y es una batalla hoy en día con la inmediatez que nos exige el mundo que nos rodea. Que y las hermandades. Y las hermandades también, que todo tiene que estar para pasado mañana, pues entonces no esto. Todo este tema de fomentarlo, también a raíz también de la Junta de Andalucía, hace poco, el 11 de febrero, tuvisteis una reunión en Sevilla que se presentaron unos cursos, ¿no?, para impulsar la profesionalización, que me ha salido del tirón la frase, del arte sacro. Sí, esto empezó ya el año pasado. Yo creo que ni siquiera teníamos nosotros aquí en Jaén la asociación totalmente constituida, teníamos ya los estatutos casi, pero no estaba totalmente constituida, y ya estuvimos presentes en una reunión en la Junta de Andalucía con el secretario general de Formación Profesional, que ya nos transmitió la intención de la Junta de Andalucía de crear unos cursos de formación profesional. ¿Por qué formación profesional? Porque son títulos reconocidos en Europa y todo, o sea, una titulación ya más seria, ¿no? Entonces querían incluir esto. Entonces ya nos dijeron cómo. La verdad es que no lo vimos la solución a la enseñanza de estas artes, porque dar un cursito, algo suave y todo esto, pues claro, no podía ser. La idea de ellos era que una persona que hiciera formación profesional tuviera una formación de todos los oficios. Entonces ya convencimos de que son cada uno muy diferentes. Claro. Un orfebre no tiene nada que ver con un bordador, claro, ni con un tallista, ni con un restaurador, ni con nada, ¿no? Entonces, bueno, ya lo convencimos. Y en esta fecha que tú has dicho, el día 10 de febrero me parece que fue, se presentó ya todo el proyecto ya desarrollado por la Junta de Andalucía. Fuimos allí todos los presidentes, fuimos muchos institutos allí a aquella reunión y pudimos ponernos en contacto ya a partir de ahí. Y bueno, creo que han desarrollado para este año, en principio, unos cursos que han tenido que desarrollar los institutos. Aquí en Andújar, gracias a Dios, vamos a tener, 2,5, porque digamos que otro instituto de Jaén también lo ha conseguido, que es el que va a hacer tú también, de orfebrería. En Jaén, en el Instituto Nuevo del Valle, se va a dar el curso de orfebrería, y aquí en Elías Sierra Morena se va a dar el de bordado en oro. El bordado en oro. Entonces, bueno, Andújar vamos a estar muy presentes en estos cursos. Que además han sido pocos los institutos seleccionados. Muy pocos. A todo nivel andaluz, creo que no han llegado a 10, creo, ¿no? Sí, han llegado como mucho a 11, 12, no han llegado a más. Y demás, y la suerte que hemos tenido que Jaén se haya llevado dos institutos para que den ese... Es verdad que ahora mismo, como bien dice Pedro, se va a hacer como un curso complementario a una formación ya arreglada. Sí, la intención es empezar con estos cursos que van a ser ahora, antes de que termine el curso, después de Semana Santa. El último trimestre del curso. Exactamente, será el último trimestre del curso, pero con la intención de hacer un grado de arte sacro. Entonces, claro que
también un poquito lo que se busca con esto es que a la gente le pique el gusanillo y el interés. Claro. Porque entienda también que es todo esto, porque claro, han sido artes que han estado muy ligadas al taller. Es decir, tú podías estudiar platería en Córdoba, pero tú orfebre te hacías en un taller, cuando aprendías cómo se hacen las piezas que van destinadas al arte sacro. Entonces también lo que se pretende con esto es profesionalizarlo, como su nombre dice, y aparte, pues que bueno, que la gente ya vaya teniendo una primera experiencia y... Quién sabe, lo que decía Pedro también, ¿no? Que el problema de la continuidad en estas artes, pues quién sabe si a lo mejor ahora al conocer un poquito la historia de la orfebrería, la historia del bordado, y verse también ellos bordando o haciendo piezas de orfebrería, pues hay gente que ve ahí lo principal también para ellos que sea una salida profesional, que es lo que busca la FP. Y entonces, a partir de ahí, pues a la gente le irá picando el gusanillo y querrá trabajar de esta arte. Y por lo menos tienen contacto con ella directo, ¿no? No que se ve como algo ajeno, algo que muchas veces no se sabe casi ni de dónde viene. Sí, a todo el mundo le sorprende. A mí, mi taller viene muchísima gente y se quedan sorprendidos de cómo se hacen estas cosas, porque son oficios que se llevan haciendo desde la Edad Media. Exactamente igual. Entonces les sorprende muchísimo que todavía en las etapas de ahora todavía existen estas cosas y se sigan desarrollando igual, ¿no? Y estamos reivindicando también mucho porque esta formación profesional no nos soluciona el problema que tenemos de esa enseñanza. Entonces hemos tenido algunas reuniones incluso con la consejera de trabajo que tuvimos hace poco en Córdoba. Fue una reunión muy interesante y tenemos que estar agradecidos a Rocío Blanco. Porque le transmitimos el problema que tenemos, que ya en Europa se está intentando estudiar esa figura del aprendiz que se perdió, que era cómo se desarrollaban los talleres. Las personas entraban de aprendiz en un taller y veían y vivían lo que era ese taller, y ahí es donde se aprendía verdaderamente, porque no se puede aprender en un cursito con tantas horas de lectiva y con esa, no es así como se aprende en los oficios. En estos oficios, como en todos los oficios, lo que te lo da es la experiencia. Claro. Entre comillas, el trabajar de aprendiz es lo que te acaba dando pero para bordar en oro y para hacer zapatos, o sea, para todos los oficios. Sí, claro, pero es que hace falta. Las labores artesanales tienen de eso. Necesitan muchas horas, entonces claro, nosotros los talleres no podemos pagar contratos de formación, todo ese tipo de cosas, es imposible. Claro. Por eso cada día se están reduciendo los talleres cada vez más. Hay muchísima demanda de trabajo, todos los talleres están colapsados de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay más manos. Claro. No hay profesionales porque nadie puede aprender. Es muy difícil. Y además, esto también habla de que es un campo de trabajo que va en alza, en el sentido de que si los talleres no pueden abarcar tanto encargo es porque hay mucho trabajo por hacer. Sí, ahora mismo es impresionante, la carga de trabajo es tremenda. Pero, en cuanto a nivel cofrade, Pedro y yo que nos movemos en ese ámbito, estamos hablando de una época dorada en cuanto a este tema, de que es verdad que hubo unos años que bajó mucho el tema de encargos y que no era al menos tan popular y demás, pero de unos años atrás las hermandades pues están otra vez, además está calando mucho el tema de encargar cosas hechas a mano, de calidad, que es lo que te generan estos talleres, que es piezas de calidad. Hay de todo. Fíjate que tenemos la batalla con los pakistaníes, con todo aquello, con las intrusiones que hay de piezas de muy poca calidad. Pero es verdad que ahora mismo hay muchísimo y tenemos problemas también, fíjate, ahora con el tema del oro, tenemos un problema con el hilo de oro, con el pan de oro, con la plata, tenemos un problema. Hoy de hecho leía yo la noticia que ha salido hoy, la ha publicado por Pasión en Sevilla, creo que ha sido, del tema de que, bueno, ahora con todo el tema de la nueva guerra que se han inventado, pues está subiendo el precio del oro y el precio de la plata. Y además, claro, y eso directamente afecta a los talleres pues que trabajan estos materiales nobles, porque a fin de cuentas, pues... tenemos muchísimas cosas que tenemos que ir subsanando, y creo que una de las principales cosas es este asociacionismo, con las asociaciones de arte sacro, estar asociados, que los artistas de arte sacro estén asociados y podamos representarnos y tener voz pues con los políticos, con las personas que sí nos pueden ayudar en estas cosas. Y además, aparte, porque, bueno, al final es como antiguamente los gremios, al final lo que buscas es una ayuda mutua, de estar juntos y de por lo menos así puedes hacer presión y puedes luchar por tus intereses y aparte porque muchas de estas artes son artes antiquísimas, que sería una pena que de aquí a unos años
se acaben perdiendo. Entonces, pues, qué mínimo que, pues bueno, ir nutriendo de nuevos artistas De hecho, y de nuevos trabajadores. mira, es que se están perdiendo ya. Ya. Es que, por ejemplo, los orfebres tienen un problema con los entalladores. Los entalladores son los artesanos que se dedican a hacer las piezas circulares, las que se cogen los varales, las candelerías, las jarras, todas esas piezas que son circulares las hacen los entalladores. Se jubiló uno en Sevilla, no hay más, y creo que queda uno o dos en Andalucía, y no pueden hacer más piezas. Entonces se nos está acabando. Bueno, ya vamos Creo que llegando al final. Como siempre, yo a Pedro siempre lo he visto a que venga otra vez. Sí, no. Este año también, como Estaremos. tenemos programa entre Semana Santa y Romería, que el año pasado no tuve porque vinieron seguidas. Lo mismo también lo traigo para hablar de la romería y de la Virgen de la Cabeza en los siguientes programas. A vosotros, daros las gracias otra vez por estar aquí escuchándonos, y a los que nos escuchéis luego en la redifusión a las 12 de la noche o a través de las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente programa, que será el 19 de marzo, el día de San José, que será ya el programa previo a la Semana Santa. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós, gracias.